¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de Administración de Recursos Humanos. Esta es la sesión número 11 en la cual vamos a abordar nuestra unidad 7 que trata al respecto del tema de seguridad e higiene en el trabajo. Un tema muy importante porque evidentemente, como ya se imaginarán, estamos hablando de cómo preservar un excelente estado de salud en nuestros colaboradores, nuestros trabajadores, y que ese estado de salud permita que ellos rindan al máximo en su trabajo, se sientan bien, tengan una buena calidad y una satisfacción adecuada en el trabajo y por ende que esta situación impacte en muchos de los aspectos de la organización. Sin embargo, lamentablemente, en todas las ramas prácticamente del trabajo van a existir siempre riesgos a la salud y justamente aquí el tema es qué puede hacer la organización y particularmente el Departamento de Recursos Humanos para poder minimizar, para poder gestionar y trabajar con estos riesgos a la salud. Ese es justamente el tema del que vamos a hablar esta sesión, que ya es nuestra penúltima sesión. Ya esta, una más, terminamos con la materia. Así que es muy importante que ustedes vayan ya pues perfilándose a lo que va a ser terminar con esta materia y poder presentar sus exámenes. Bueno, los invito entonces a que vayamos a nuestra sesión, tema 7, sesión 11. Nuestro objetivo particular es que logremos identificar los principales riesgos de salud que se generan en el entorno laboral y todos los aspectos relacionados con la gestión que se tiene que hacer en recursos humanos para poder prevenir este tipo de riesgos, ¿no? Tenemos 3 objetivos específicos. El primero, conocer los antecedentes históricos y también los aspectos legales de la prevención a favor de la salud. Como hemos venido trabajando en las últimas sesiones, siempre hay que poner por delante en estos temas, sobre todo el aspecto legal. Identificar los principales factores que propician riesgos a la salud en el entorno laboral, desde los físicos hasta los psicológicos, las enfermedades, los accidentes, etcétera. Y finalmente, comprender de qué manera la organización interviene para promover una adecuada política de salud. Esos son nuestros 3 objetivos. Y vamos a iniciar entonces con el 7.1 que dice consideraciones generales. Y la pregunta aquí es, ¿qué entendemos por seguridad? ¿No? Sobre todo, obviamente, seguridad en el entorno, seguridad en nuestro medio ambiente de trabajo. ¿Qué entienden ustedes por seguridad? Bueno, pues, seguramente estarán pensando pues que no te pase nada, que estés exento de accidentes, que estés exento de cualquier tipo de cosas. Bueno, nuestra definición tiene que partir de 3 elementos. En primero, la seguridad vamos a decir que tiene 3 aspectos, lo que es un aspecto de análisis, un aspecto de acción, un aspecto de acción, de prevención y otro de evaluación. Son 3 dimensiones que envuelven lo que sería una definición de seguridad. Como ven ustedes aquí, en principio tenemos análisis de los factores incidentes sobre la enfermedad y los accidentes. Es decir, qué variables, qué factores dentro del entorno laboral pueden convertirse en fuente de enfermedad para el trabajador o una probable causa de accidentes. No solo en el entorno, sino como vamos a ver también las variables que tienen que ver propiamente con el propio trabajador. Entonces, primero analizar esos factores. A partir de ese análisis, establecer medidas tendientes a disminuir los tipos de riesgos y las consecuencias que estos tienen. Y finalmente, evaluar la efectividad de las medidas que nosotros tomemos. Eso sería una definición íntegra de lo que pondríamos como seguridad. Analizar dónde están mis riesgos, establecer medidas que traten de disminuirlos o minimizarlos, incluso prevenirlos, y finalmente evaluar el éxito que he tenido con esas medidas. Los riesgos laborales, que aquí lo podemos ver en nuestro cuadrito, básicamente se han clasificado en 2. Lo que son las enfermedades profesionales y por otro lado los accidentes de trabajo. Obviamente estamos entendiendo una enfermedad profesional como cualquier tipo de afectación a la salud crónica o aguda, de largo o de corto plazo, que pueda achacarse a que el individuo la obtuvo justamente por desempeñarse en sus tareas profesionales. Hay una serie de enfermedades que muchas veces están ligadas típicamente con el hecho de trabajar en algún tipo de actividad. Para hablar de casos un poquito ahí duros en cuanto a sus consecuencias, en los años 90 se hicieron una serie de análisis como, por ejemplo, las personas que trabajaban en las maquilas, ¿no? Sobre todo ahí en la zona de la frontera de nuestro país, por la exposición con cierto tipo de sustancias, con cierto tipo de contaminantes que generaban las propias empresas en las que ellos laboraban,
Después tuvieron ahí, sobre todo las mujeres, embarazos donde se presentaban riesgos, por ejemplo, de que los niños presentaran cierto tipo de enfermedades congénitas, como hidrocefalia, como anencefalia, como muchos aspectos que atacaban el sistema nervioso. Obviamente, dependiendo de la característica del ramo laboral, eso va a llevar a cierto tipo de probabilidad en cuanto a aumentar las enfermedades, sobre todo cuando uno está en contacto con cierto tipo de sustancias o de factores que pueden enfermar. Más adelante hablaremos de un caso que a mí me parece que sobre todo hoy en día y en el tipo de empresas en las que nos desempeñamos quienes estamos en el sector terciario de servicios, de trabajar con la gente, de estar llevando ahí cosas también a nivel estratégico, un tipo de enfermedad que está en muchísimos trabajos que son las enfermedades relacionadas con los factores psicosociales, me refiero específicamente al estrés, ya más adelante veremos eso. Y obviamente pues los accidentes de trabajo que se potencializan en todas aquellas empresas donde el trabajador está utilizando algún tipo de maquinaria, tiene que realizar alguna actividad que lo pone en una situación específica donde puede tener un accidente, caídas, cortaduras, quemaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran y piensen como un accidente de trabajo. Bueno, como veíamos en la sesión anterior en el caso de la capacitación, también en lo que es el análisis y los estudios sobre seguridad e higiene, ha habido una historia que podemos incluso remontar hasta el siglo XIX. Ya decía yo, hablábamos en la sesión anterior de lo que es la revolución industrial, todo lo que trajo, y entre las cosas que trajo fue también una preocupación por esos aspectos. Varios de las primeras investigaciones que se hicieron sobre qué estaba pasando con la productividad en las empresas relacionaban directamente variables como la humedad, la iluminación, y factores físicos, factores específicamente físicos del entorno laboral, con el hecho de que un trabajador estuviera rindiendo o no, porque se hablaba pues cómo finalmente la salud era esta variable que estaba ahí de por medio, ¿no? No era una relación directa, acompáñenme aquí al pizarrón, era más bien una relación donde ciertas variables físicas del entorno iban a repercutir sobre la productividad, pero lógicamente no es una no es una relación directa, sino que aquí en medio tendríamos la variable que es condiciones de salud, ¿no? Las condiciones de salud como esa variable que relaciona los factores físicos del ambiente con la productividad del trabajador. Así que estamos hablando de cómo, como dice ahí en nuestra lámina, cómo se orientó la investigación a sobre todo los factores que en una empresa podían ser causas de morbilidad y de siniestralidad. Cuando hablamos de morbilidad nos estamos refiriendo a las enfermedades y cuando hablamos de siniestralidad a los accidentes. Siniestralidad serían los accidentes. Bueno, bien. Así que ya empieza en el siglo XIX esta situación y en el siglo XX con los diferentes enfoques administrativos, psicológicos, sociológicos que se van a ir desarrollando a través de las ciencias, se va a ir poniendo cada vez más énfasis en la necesidad de que el propio trabajador participara en las políticas de seguridad y de higiene, sobre todo orientándose hacia lo que es el esfuerzo de la prevención. ¿Cómo? Pues a través de dos variables. La capacitación, esto es, cómo voy a ayudar yo al trabajador para que sepa desempeñar su actividad, pero no solo en términos de su eficiencia productiva, sino también en términos de que desempeñe su actividad con seguridad, ¿no? Que finalmente, volvemos a lo mismo, va a terminar repercutiendo en su eficacia como trabajador. Y por otro lado, la supervisión. Es decir, cómo también se requiere la supervisión continua del trabajo y del propio trabajador sobre lo que está haciendo y sobre su entorno para identificar cómo se van dando o cómo van apareciendo esas fuentes de riesgo. Voy a decir algo que es obvio, pero no está de más reiterarlo. Es un hecho que un análisis previo o un análisis al inicio de un proceso de trabajo no me va a dar todas las fuentes de riesgo. ¿Por qué? Porque las causas de siniestralidad o de morbilidad
pueden irse presentando a lo largo de que van cambiando las condiciones de trabajo. Así que esto requiere evidentemente una supervisión constante, y en las primeras décadas del siglo pasado es cuando se va tomando más conciencia de esto, de tal manera que las aportaciones de la investigación científica nos van a ir dando ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, el estudio del ajuste entre los factores fisiológicos y funcionales del individuo y los requerimientos de su trabajo. Esto es lo que se llama la ergonomía, que derivó en una rama pues, de la ingeniería, en el sentido de cómo se adapta el instrumental, las herramientas, la maquinaria, a la anatomía y características fisiológicas y funcionales del individuo. Por decirles algo, un ejemplo muy contemporáneo, ¿no? Ahora que se ha popularizado el uso de las computadoras, ustedes saben que ha habido ahí un debate sobre, por ejemplo, la forma de los teclados. Se hablaba, por ejemplo, de que el teclado tradicional todo recto, pues implicaba un riesgo para la salud a largo plazo, una cuestión crónica, porque obligaba a que las manos no estuvieran en una posición, pues, natural. De tal suerte que ahora se han ido generando estos teclados, pues, que podemos llamar ergonómicos o adaptados más a la forma natural de las manos, para que la mano no esté forzada, ¿no? Y entonces no haya cansancio. Eso sería solamente un ejemplo, por poner algo como muy cercano a nosotros, a casi todos los que utilizamos computadoras, ¿no? Entonces, de esa manera, a lo largo de las décadas se ha venido trabajando en cómo ir adaptando todo lo que puede ser el entorno laboral a las características físicas, desde el aspecto iluminación, desde el aspecto temperatura, desde el aspecto humedad, hasta la ergonomía de una silla para que se adapte correctamente, un escritorio, una computadora, y por supuesto en la variedad de materiales e instrumentos de trabajo que se pueden utilizar en todas las áreas de la industria. Ese es un tema. Otro tema que se vino a aportar un poquito ya, sobre todo desde los estudios psicológicos, es el estudio de los tiempos de reacción y la destreza manual. ¿A qué nos referimos con tiempo de reacción? Bueno, en muchos trabajos, ustedes saben que un empleado, que alguien que está laborando, tiene que realizar una acción una vez que ve cierta señal. Y esas señales pueden estar pasando rápidamente, ¿no? Entonces, para que entendamos esto es también cómo repercute en la seguridad, pues el tiempo de reacción que puede tener un trabajador para una vez que detecta algo que le puede lastimar, pues retirar la mano, hacerse a un lado, reaccionar adecuadamente ante un riesgo inminente que se está presentando, ¿no? Entonces la destreza manual, el tiempo de reacción, la capacidad que tiene una persona para reaccionar a un estímulo inmediatamente, son cuestiones que estudia la psicofísica y que de alguna manera tienen ahí una serie de explicaciones, desde la misma cuestión genética que determina que algunas personas sean más rápidas para reaccionar que otras, hasta el propio entrenamiento que se va realizando. Entonces, ahí también se fue introduciendo. Otro tema, los factores de desadaptación laboral. ¿Qué podría hacer que de alguna manera la persona se sintiera enferma, que no tenga que ver tanto con lo físico, sino con el clima laboral? Me estoy refiriendo al hecho de que ha sido muy estudiado obviamente por la psicología, que muchas veces cuando nuestras emociones son negativas, esas emociones terminan repercutiendo en nuestra salud, ¿no? Hay una rama muy interesante dentro de todos estos estudios, que es la psiconeuroinmunología. ¿Van a decir qué? ¿Con qué se comenzó? Psiconeuroinmunología. Voy a escribirlo para que se acuerden y que si les interesa, pues puedan ustedes profundizar en lo que estoy diciendo. Psico, con P, ¿sí? Neuroinmunología, ¿no? Psicología, neurociencia, inmunología. Las cosas que pensamos generan emociones negativas, esas emociones negativas modifican el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema nervioso puede en un momento dado enviar órdenes que generen una baja en nuestra respuesta inmune, en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que es otra vez el tema del estrés, el tema del cansancio, el tema de muchas cosas. Entonces, si un trabajador se siente desadaptado a su entorno laboral porque no coincide con el clima, no se siente a gusto, pues va a tener afectaciones, ¿no? Entonces, a lo largo de las décadas, mientras más avanza la ciencia, sobre todo en el terreno, por ejemplo, de la psicología laboral, en el terreno de la administración, en el terreno de los estudios sobre ergonomía, pues vamos teniendo más elementos para poder hacer una mejor revisión de todos los factores que pueden afectar la salud de nuestros trabajadores, ¿no?
De tal suerte que ahora tenemos en la conciencia esta idea que vale la pena analizar más a detalle. Fíjense, ahora sí vamos a leerlo tal cual dice. La siniestralidad, es decir, la posibilidad de que ocurran accidentes, es una sintomatología, ¿sí? O sea, estamos diciendo, el accidente no es el problema real, el accidente solamente es un síntoma, es una alerta, nos está avisando que hay un problema más profundo en el interior. Así como un estornudo nos avisa que una persona tiene una infección, se está viendo aquí el accidente como algo que nos puede estar remitiendo a una problemática más profunda. Entonces dice, la siniestralidad es una sintomatología causada por la deficiente integración del individuo con los elementos de su ambiente familiar, laboral y extralaboral. No está diciendo ahí, ojo, no lo vayan a interpretar así, no está diciendo que el trabajador sea el culpable de tener accidentes. Lo que está diciendo es que cuando un individuo no está bien adaptado a su entorno físico, a su entorno emocional en la familia, en el trabajo, incluso fuera del trabajo, se va a generar una situación que lo va a dejar más propenso, que lo va a hacer como mucho más susceptible de sufrir un accidente, pues porque va a estar distraído, porque no va a estar atento, porque va a estar pensando en otras cosas, porque trae ahí una serie de emociones que no le van a permitir reaccionar y focalizarse completamente a su trabajo, ¿no? Entonces estamos haciendo ya una visión de la seguridad y la higiene que parte de ubicar al individuo de forma integral en todo lo que es su entorno, tanto familiar como laboral, escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es bien importante que lo consideren por cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? Pues hasta aquí hemos hecho así rápidamente una revisión de lo que entendemos o de lo que implica el concepto de seguridad y de cómo han venido a lo largo de la historia modificándose los puntos de vista sobre cómo abordar este tema desde la ciencia, obviamente ya la ciencia aplicada al entorno laboral, no la ciencia ya en su cubículo, sino la ciencia interactuando con lo que sucede en el mundo laboral, ¿no? Bien. Vamos con nuestro siguiente punto dentro de esta materia, dentro de este tema, que es el marco legal de la seguridad y la higiene, ¿no? Y otra vez, remitirnos a lo que es la Ley Federal del Trabajo. Aquí una observación sobre las cuestiones de las leyes. Ustedes saben que las leyes federales muchas veces tratan de aterrizar lo que son preceptos constitucionales. Nuestra Constitución, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en el artículo 123, pues establece una serie de derechos fundamentales que deben de relacionarse con el trabajo. Esos principios, que son principios generales, las leyes federales, como la Ley Federal del Trabajo, tratan ya de aterrizarlo para establecer todos los elementos que están relacionados con esos derechos. Y finalmente hay reglamentos que ya tratan de puntualizar todavía con mucho mayor grado de detalle aspectos concretos de las leyes federales. Y en ese sentido, fíjense que en nuestro país, desde el año de 1997, se generó la nueva versión del Reglamento de Seguridad, Higiene y Ambiente de Trabajo. Digo nueva versión porque no vayan a creer que apenas en 1997 México contó con un reglamento al respecto, por supuesto que no. El antiguo reglamento data de mucho más atrás, pero digamos que este es el reglamento reformado, ya considerando una serie de cuestiones que antes no estaban consideradas, porque lógicamente el primer reglamento se hizo cuando el estado de la industria y de las empresas en México eran de cierta manera, y ya en 1997, sobre todo vinculado a todos los cambios tecnológicos, la globalización y demás, se tenía que adecuar ese reglamento a las nuevas circunstancias que estaba viviendo la industria nacional, y esto nos lleva obviamente a la posibilidad de que en el futuro sea necesario volver a cambiar estos reglamentos conforme van identificándose nuevos factores de riesgo laboral. Aquí hice un pequeño extracto de algunos elementos que a mí me parece que son muy importantes para que vayamos viendo como que toda la gama de cosas que una empresa tiene que cuidar en términos de seguridad e higiene y que ya la propia ley está marcando. Por ejemplo, los centros de trabajo deben de tener condiciones de seguridad e higiene adecuadas al tipo de actividad que desarrollan, ¿no? No hay en ese sentido una norma generalizada, sino hay que ver a qué se dedica tu empresa para ver qué tipo de normas de seguridad. Por decir una cosa que es obvia, no va a ser la misma seguridad que se maneje en una empresa que se dedica a actividades administrativas
y que todo el mundo está trabajando en una oficina, interactuando con computadoras y con ese tipo de cosas, a las normas de seguridad en la industria petrolera, en la industria minera, donde evidentemente hay una cantidad de riesgos mucho mayor y de otra naturaleza. Otro punto, aislamiento de materia prima o productos que impliquen riesgo laboral, es decir, cómo se tienen que aislar y manejar cualquier tipo de material que tenga un grado de toxicidad, que sea radiactivo, que tenga ahí elementos, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, por ejemplo, cuando vamos a los hospitales, una serie de normas que se tienen que cubrir donde una jeringa no las puedes tirar a cualquier lugar, ¿no? Al bote de basura como si nada. Evidentemente tiene que tener un manejo especial, específico. Otro aspecto, ¿no? El establecimiento de salidas de emergencia, señalización que tenga que ver con todos los aspectos de seguridad, aguas, aquí hay cuestiones flamables, utilice casco, tenga cuidado al pisar porque aquí es resbaloso, y sobre todo la señalización de las salidas de emergencia, ¿no? Que estén sobre todo liberadas las rutas de evacuación y que sean conocidos por todos los trabajadores. En el caso particular del Valle de México y de otras zonas, pues esto requiere muchísima importancia que se le dé, porque sabemos que aquí, sobre todo que sufrimos del asunto de los sismos, de los terremotos, pues es un asunto de vital importancia para todos, ¿no? Igual en cualquier otro lugar, pues también hay terremotos, pero hay también otro tipo de riesgos, incendios, inundaciones, lo que sea, ¿no? Hay que prevenir todo, sobre todo ya lo estamos viendo ahora con el cambio climático. Zonas que antes se pensaba pues que era imposible que se inundaran, pues están inundadísimas y demás cuestiones, ¿no? Contar con equipo suficiente y adecuado, obviamente, para la extinción de incendios, ¿no? Lamentablemente en nuestro país hemos visto también ejemplos de lo que pasa cuando no se tiene adecuado todo este material. Realizar simulacros por lo menos 2 veces al año, ¿no? Ubicar bien toda esta parte, tener equipos especializados que ya estén entrenados para que ellos sean los que coordinen, ¿no? Ya en muchas empresas, la gente que forma parte de estas brigadas ahí en su oficina ya tiene incluso su, ¿no? Su peto, o bueno, toda su vestimenta especializada, sus cascos, para que en cuanto suceda una situación, se pongan y sean los primeros a empezar a coordinar, ¿no? Por eso, el otro punto es confirmar brigadas contra incendios, que aquí, ojo, aquí sí hay una situación mucho más específica, porque todo esto tiene que quedar registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque obviamente esta gente que va a estar en las brigadas tiene que ser enviada a cursos especializados para que sepan cómo trabajar con todo esto, ¿no? La bitácora de toda la maquinaria existente en el centro de trabajo, es decir, tener un registro pormenorizado de toda la maquinaria que se utiliza y para partir de eso poder identificar cada máquina qué tipo de riesgo puede generar. Capacitar a los trabajadores en el empleo de sus herramientas. Esto, aquí sí vale la pena detenernos, es fundamental. Estamos hablando de algo que a nivel preventivo puede darnos la mayor de las satisfacciones. Que la gente sepa usar adecuadamente sus herramientas, no solo en cómo las tiene que operar, sino cómo tiene que almacenarlas, guardarlas, dejarlas en su sitio, qué previsiones se tiene que tomar, ¿no? Yo todavía veo en las calles de nuestra ciudad gente que está haciendo cuestiones ahí de electricidad con metales y sin máscaras, sin cuestiones adecuadas, y dices, bueno, también cuando uno quiere que los accidentes ocurran, ocurren, casi pareciera que queremos que ocurran los accidentes, ¿no? Y bueno, me atrevería yo a decir que en algunos sectores pues hay gente que sí quiere tener accidentes para irse de incapacidad a su casa, ¿no? Bueno, pero ya son también factores culturales los que estamos viendo aquí. Obviamente tener el equipo suficiente y adecuado para la prevención de incendios, que la gente tenga su equipo personal perfectamente en condiciones adecuadas, tratar de disminuir a lo máximo los niveles de contaminantes químicos o biológicos que una industria pueda estar generando, que obviamente aquí ya vamos incorporando preocupaciones medioambientales que probablemente antes no estaban consideradas en los estándares de los reglamentos de trabajo, ¿no? El ruido, tratar de que el ruido no genere un nivel que pueda alterar el estado de salud, sobre todo en cierto tipo de giros, la iluminación suficiente y adecuada, bebedores de agua potable bien establecidos en lugares específicos, ¿no? Esta, por ejemplo, es muy interesante, debe existir un excusado y mingitorio por cada 15 trabajadores. Aquí sería como interesante, si ustedes están trabajando, que se dieran a la tarea de ver si su empresa realmente tiene esta proporción de mingitorios por cada trabajador, ¿no? Esto, pues, evidentemente a todos nos va a beneficiar muchísimo. Proporcionar asientos cómodos y anatómicos, la limpieza de los servicios destinados a los trabajadores,
por lo menos cada 24 horas. Ahí una cosa que incluso ustedes van a hacer en sus actividades, los que estén trabajando o los que no, que van a tener que ir a alguna empresa, es hacer un checklist, como dicen por ahí, hacer un listado de ver si en su empresa se está cumpliendo con todos estos elementos, ¿no? También para que ustedes vayan viendo y en ese sentido también puedan tomar un poquito de acción. Limpieza de la maquinaria, ¿no? Al finalizar cada turno, pues limpiar la maquinaria para el que sigue. Y finalmente, pues un manejo adecuado de todo lo que es la basura y los desperdicios, ¿no? Sobre todo ahora que estamos con toda esta campaña de separación de desperdicios en orgánicos, inorgánicos, etcétera, pues hacerlo de manera adecuada que no vaya a afectar a la salud de los trabajadores. ¿Dónde están los depósitos de basura? ¿Cómo se va manejando todos estos elementos, ¿no? Entonces, como ven ustedes, hay una cantidad de reglas. Eso no es todo, ¿eh? Obviamente aquí estoy sacando solamente algunos de los aspectos más relevantes para que ustedes tengan una idea de la gama de aspectos que tienen que ver con la seguridad de higiene. Aquí hablamos de la basura, de la prevención de accidentes en relación con la maquinaria, de todas las señalizaciones de seguridad, rutas de evacuación y demás cosas que tienen que haber en una empresa. Es enorme, ¿no? Es enorme el trabajo que ahí Recursos Humanos puede hacer a través de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que ya más adelante especificaremos de qué estamos hablando. Bueno, aquí ya entramos entonces en otro punto, 7.4, que es la teoría de las enfermedades profesionales. Es bien interesante porque cuando hablábamos hace rato de las enfermedades profesionales, y hablaba yo obviamente de aquellos riesgos de salud que están relacionados con lo que hacemos en el trabajo, yo mencionaba que en cierto sentido se ha ido cada vez prestando más atención a los efectos que tiene el estrés. Cuando se tiene obviamente una empresa en el sector industrial, se le da normalmente como más peso a las enfermedades que se originan por el contacto que el trabajador tiene con ciertas sustancias, a la enfermedad que puede tener por la manera en que el ambiente se ve modificado donde está trabajando. Piensen simplemente en los riesgos de salud para un minero, alguien que está trabajando en un área con mucha humedad y encerrada, en fin, alguien que trabaja en laboratorios, etcétera, etcétera, con sustancias, con microorganismos, con virus, ¿no? Que pueden en un momento dado pues afectar la salud. Pero de manera más amplia y hablando un poquito de cuestiones contemporáneas está el tema del estrés. Porque aquí también vamos a ver cómo los factores extralaborales terminan incidiendo en el trabajo. Cuando hablo del estrés, no es solamente el estrés que me provoca el estar en el trabajo y sufrir diversas demandas a partir de los jefes, de mis compañeros, de mis subalternos, y que puede ser algo muy tensionante porque se me están exigiendo ciertos objetivos y trabajamos bajo presión. Agréguenle el estrés de llegar a trabajar. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al terrorífico y casi endemoniado tema del tráfico, ¿no? Que obviamente pues, es una de las grandes fuentes de estrés y que tiene una incidencia ya, en la actualidad hay muchos estudios al respecto, sobre cómo nuestra calidad de vida disminuye por el hecho de tener que a lo mejor hacer hora y media para llegar a trabajar, ¿no? Entonces, ese aspecto, la inseguridad, en fin, son todos aspectos a los que finalmente uno se expone por el hecho de tener que salir a trabajar. Así que incluso, hablando de cuestiones legales, en el Seguro Social, cuando hablamos de riesgos de trabajo o de cosas que tienen que verse como para poder dar una incapacidad, también se incluyen los accidentes o situaciones que tienen que ver con el trayecto al trabajo o con el hecho de que mi trabajo me implique movilizarme entre diferentes puntos y estar en la calle. Entonces, eso también son riesgos de trabajo y nos llevan a este tema que son los riesgos psicosociales en el trabajo. Interacciones nocivas entre el contenido, la organización, gestión y condiciones ambientales por un lado y las funciones y necesidades de los trabajadores por otro. Estos dos aspectos siempre van a estar interactuando, las condiciones, gestión y organización del trabajo con mis propias necesidades. Pero cuando hay un desajuste entre esos dos elementos, las interacciones se pueden volver nocivas y entonces generar un estado de estrés o tensión. Un estado de estrés o tensión que, como ustedes ven ahí en nuestra lámina, pues va a afectar a la salud del individuo, pero también a la salud de la organización. A la salud del individuo porque pues lógicamente el individuo va a enfermarse, va a tener daños en su salud, va a dejar de ir a trabajar y por lo tanto va a recibir a lo mejor menos dinero o va a perderse ahí cuestiones o demás que van a tener un gasto que a lo mejor ese dinero iba a ocupar en otra cosa,
en fin. Y a la salud de la organización, porque obviamente todo esto se traduce en ¿qué? En ausentismo, en faltismo, en baja de productividad, en que las cosas no se estén haciendo con la misma calidad, etcétera, etcétera. Entonces, como carambola, ¿no? Para los que les gusta el billar, la bolita del estrés no solamente le pega a la bola de nuestra salud, sino también a la bola de la salud de la organización, ¿no? Bien, ejemplos ya de fenómenos donde vamos a ver reflejado esto y que tenemos ahí tener mucho cuidado y mucha percepción es en el hecho de tener trabajadores violentos o trabajadores propensos a accidentes. Oye, si en 2 meses Gutiérrez ya me accidentó 5 o 6 veces contra un índice de accidentes promedio en la empresa donde la gente no tiene más de un accidente en 2 meses, caray, algo está pasando aquí con Gutiérrez, ¿no? Hay que analizar. Un trabajador estresado, distraído, ansioso, tenso, su capacidad de atención, su capacidad de memoria, todos los procesos psicológicos que uno puede aplicar en el trabajo se van a ver alterados. Entonces se vuelve más propenso a sufrir accidentes. Y en el caso del trabajador violento, pues obviamente estamos aquí ya en el terreno donde tenemos que verificar y decir, oye, ese trabajador normalmente tiene conflictos, tiene ahí una situación medio tensa con los demás. Hay que analizar porque podemos obviamente deducir que está pasando por una situación de estrés quizá, y habría que ver cómo ayudarle en ese sentido, porque todo esto también va a afectarlo, ¿no? Ya lo dije, el estrés es como curioso, ¿no? El estrés es una doble cara, porque el estrés por un lado es necesario, necesitamos estar estresados para enfrentar una actividad. Cuando digo estrés me refiero como a la reacción fisiológica del organismo de alerta ante un estímulo que puede ser aversivo. Pero cuando ya el estrés se vuelve cotidiano, crónico, es cuando ya se vuelve una fuerza mortal, ¿no? Mortal en el sentido de que tiene una cantidad de efectos a nivel de salud que probablemente ni se imagina, ¿no? Ya hemos platicado en otras sesiones sobre el asunto del estrés, pero por recordarlo, desde los problemas cardiovasculares, desde los problemas gástricos, desde los problemas respiratorios, hasta el cáncer, el SIDA, cualquier cosa que ustedes quieran puede tener que ver en última instancia con el estrés. Este tipo de investigaciones en psiconeuroinmunología nos van cotidianamente abriendo más luces para identificar hasta dónde puede alterar a nuestra salud el estrés. Y bueno, evidentemente, en ese sentido, la organización tiene que identificar pues cuáles son los estresores, quiero decir los estímulos generadores de estrés a los cuales un trabajador está expuesto por el trabajo que realiza. Así que vamos a ver todos los estresores intraorganizativos. Aquí vemos, por ejemplo, los del ambiente físico, el hecho de que falte luz o al contrario la luz sea demasiado intensa, el ruido, el estar, por el tipo de trabajo que yo estoy realizando, estar como que expuesto a muchas vibraciones por la maquinaria o lo que ustedes quieran, y la disponibilidad también del espacio físico, ¿no? Sentirse muy apretado en un espacio físico que a lo mejor además es feo, insalubre, nos puede generar ahí estrés. A nivel individual, pues ya lo que tiene que ver con la sobrecarga de trabajo, el conflicto o la ambigüedad en los roles y la discrepancia con las metas de la carrera laboral, ¿no? En el primer caso, la sobrecarga de trabajo hay que ver porque se está realizando, ¿no? Realmente es que tiene mucha sobrecarga porque le estamos, pues como decimos, cargando la mano o porque no se está organizando adecuadamente. El conflicto o ambigüedad de roles se da, por ejemplo, cuando el trabajador no tiene claro cuáles son sus funciones o realiza sus funciones pero no tiene una retroalimentación adecuada y entonces está ansioso porque no sabe si está haciendo bien las cosas, o cuando tiene que estar, por ejemplo, reportando a 2 jefes diferentes y entonces vienen ahí exigencias distintas donde ya no sabe entonces a quién hacerle caso, todas estas cuestiones, ¿no? Y las discrepancias entre el hecho de que esté trabajando yo a lo mejor en un lugar que no era el que yo quería conforme a mi plan de vida y carrera, ¿no? Y eso me va a mantener ahí con cierto grado de tensión. Ya vimos estresores a nivel físico del medio ambiente, estresores a nivel individual, pero también grupal. La interacción social pues también es lamentablemente muchas veces fuente de estrés. Ojalá todas las relaciones sociales, las relaciones interpersonales fueran tersas y dulces y entonces, caray, pues tendríamos mucho menos problemas, pero la realidad evidente es que la interacción social también es una fuente muy grande de estrés.
por el hecho de que a lo mejor falta cohesión en el grupo de trabajo, hay conflictos entre los miembros, el clima grupal es tenso o es muy exigente, ¿no? Todos hemos visto o hemos conocido empresas donde la exigencia es muy grande y se pone a competir entre sí a los trabajadores, ¿no? Y ahí hay una cuestión como de, al primer error te vas, ¿no? Y entonces la gente anda con un estrés porque se está exigiendo y demás cuestiones, ¿no? Y las presiones que el mismo grupo puede ejercer sobre el trabajador, la competencia, los subgrupos, la gente que a lo mejor no me quiere y está ahí tratando de hacer cosas para que yo me vaya, todo eso es fuente de estrés, ¿no? Obviamente, fíjense todo lo que esto está implicando. Los estresores medioambientales quizás sean los más fáciles de atacar, siempre y cuando obviamente la empresa cuente con los recursos para mejorar sus instalaciones físicas. Por otro lado, los estresores individuales pues van a implicar un trabajo ya ahí mucho más orientado hacia el trabajador, de hacer algún tipo de coaching, de asesoría, donde ahí la gente de recursos humanos, sobre todo la gente de psicología, tienen que acercarse y ver cómo apoyar al trabajador. Y la otra de los estresores a nivel grupal, pues obviamente implica ahí características muy especiales de lo que tiene que hacer el líder, ¿no? De lo que el líder tiene que hacer para lograr fomentar un buen clima laboral, lograr grupos de trabajo cohesionados, evitar los conflictos, evitarlos en el sentido negativo. ¿Por qué? Porque ya saben, y lo hemos dicho, que a veces los conflictos son importantes. El conflicto muchas veces nos avisa de que algo está mal y el conflicto puede ser un motor de cambio. No se trata de eliminar el conflicto, sino de saber canalizarlo. Y finalmente están los estresores ya a nivel de la organización. Por ejemplo, el clima laboral ya no solamente de mi departamento, sino de toda la organización. El tamaño de la organización, ¿no? A veces en las compañías demasiado grandes, los trabajadores se sienten medio anónimos, ¿no? Medio un número más en la nómina. En las empresas pequeñas hay como más calidez en el contacto, pero bueno, también hay otras características, ¿no? El estilo gerencial. Es un hecho que ciertos tipos de liderazgo son muy estresantes, sobre todo cuando los líderes son así autocráticos, ¿no? La estructura jerárquica de la organización, porque eso nos da un poquito, como está ahí en la imagen, pues qué tan laberíntico es mi organización para que yo pueda entender los procedimientos, tener información, saber qué necesito hacer para ascender, etcétera, etcétera, ¿no? El uso de la tecnología puede ser muy estresante, sobre todo cuando yo sé que estoy manejando una máquina que vale 10 millones de dólares y que donde la rompa me los van a cobrar. Y obviamente esta parte donde a veces nada más, nuestros jefes nos ponen fechas límites irracionales, ¿no? Oye, necesito 20 vendedores para la tienda de allá. ¿Cuándo? Mañana mismo. Entonces ahí vienen también las fuentes de estrés, ¿no? Todos estos elementos, lamentablemente muchas veces las comisiones de seguridad de higiene en las empresas se enfocan exclusivamente en el primer aspecto, en los estresores medioambientales, porque obviamente son los que automáticamente se ven y sobre los cuales se puede incidir de manera más rápida. No está tan fácil identificar estresores que surgen del propio individuo o que tienen que ver ahí con la cuestión del grupo. A veces esos se consideran como más parte de lo que otras áreas de recursos humanos tienen que hacer. Pero aquí hay que ver integral la función de recursos humanos. Yo casi estoy seguro que habrán apreciado que dentro de todo esto que hemos estado manejando hay cosas que tienen que ver con el área de personal, con el área de reclutamiento, con la parte de capacitación, con todo lo que es el análisis estratégico de la empresa. Entonces, sí hay que verlo, que en todos los aspectos de la parte de recursos humanos van a tener un impacto sobre el tema de seguridad e higiene. Así que las comisiones mixtas deberían de tener una visión muchísimo más integral de todas las cosas en las cuales pueden participar, ¿no? Bueno, ¿vamos bien? Mucha información, pero así es este asunto aquí con la universidad, con el colegio y cómo vamos trabajando, ¿no? Hay que trabajar rápido. Afortunadamente ustedes tienen siempre la opción de ver varias veces la sesión, si es necesario, para que puedan ir recopilando todo, ¿no? Bueno, déjenme hacer también yo una pausa porque de repente vamos rápido, también uno se va cansando, ¿no? Bueno, entonces ya hablamos sobre lo que es la seguridad, sus antecedentes históricos, la parte legal, todo lo que tenemos que entender como riesgo y como teoría de las enfermedades profesionales. Vamos ya a aspectos mucho más aterrizados en lo que se tiene que hacer, ¿no? Seguridad de higiene en el trabajo. Ya hemos mencionado varias veces lo que a continuación ya vamos a terminar por abordar por completo. El artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo le exige a las empresas la creación
de comisiones mixtas de seguridad e higiene. Estas comisiones mixtas, ¿sí?, tienen que estar formadas por igual número de representantes del trabajo y igual número de representantes de el empleador, ¿no? Vamos a llamarle la empresa. ¿Cuántos? Pues obviamente ya depende. Pueden ser desde 2, uno de los trabajadores y uno del patrón, hasta los que ustedes quieran. Obviamente está en función del tamaño de la organización, de su complejidad estructural, como para decirte deberían de estar gente de tal, tal, tal y tal área, etcétera, ¿no? Ya, evidentemente, la empresa tiene que buscar a la gente quizá con más experiencia o la gente que tenga una visión muy amplia para ver todos estos elementos, pero tiene que ser así. Proporcionalmente igual número de trabajadores que de representantes del patrón, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las funciones que tiene que realizar esta comisión? Garantizar se apliquen las disposiciones del reglamento. Esta es la que va a tener que estar checando que la empresa se esté ajustando, no tendrá que ser verificaciones, tendrá que estar revisando, que la empresa esté ajustando a lo que dice el reglamento, para que el día que haya una auditoría, una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo, pues todo esté en regla y en orden. Así que esta comisión, pues evidentemente, tiene que estar realizando juntas cotidianamente, llevar un registro de la asistencia a las juntas, de los temas que ahí se tocaron, de los resolutivos a los que se llegaron, y tener todo eso archivado de una forma sistemática para todo lo que se tenga que revisar posteriormente. Por eso tendrá que hacer recorridos periódicos para verificar las instalaciones e identificar todo tipo de los riesgos que hemos estado mencionando, ¿no? A partir de eso, pues evidentemente tendrá que proponer medidas para reducir o eliminar los riesgos laborales, medidas que ahí tenemos que tener mucho cuidado. Tienen que ser medidas que no desplacen el riesgo a otras áreas, porque a veces es un poco como decimos en nuestro lenguaje cotidiano, tapamos un hoyo abriendo otro, ¿no? Se trata de que una medida, al afrontar un riesgo laboral, no genere uno nuevo, o lo desplace, o simplemente esté posponiendo el riesgo. Hay que atacar de fondo estas cuestiones, ¿no? Lamentablemente, todavía en México nos falta un poquito de esa cultura de seguridad, que otros países tienen, pero al día, donde de repente es como la cosa cosmética, ¿no? Pues píntale y ponle ahí unos letreritos y que se vea bien, porque va a pasar la comisión o va a pasar el que revisa, pero no entramos a fondo a las causas de la seguridad y al rato estamos teniendo ahí gastos tremendos. Yo creo que ya a estas alturas debe quedar clarísimo que aquí estamos hablando no solo de la salud de los trabajadores, estamos hablando de los costos para la organización. Entonces, hacer una buena política de seguridad e higiene, créanme, les va a garantizar disminuir considerablemente los gastos. Ustedes que a lo mejor no van a ser de recursos humanos, pero que como gente de mercadotecnia y gente que está con una visión empresarial y de negocio, está aspirando a crear su propia empresa, debe tomar todo esto también en cuenta, por supuesto, ¿no? Bueno, promover una cultura de seguridad y prevención de riesgos, que un día vamos a hacer el concurso del departamento 0 accidentes, ¿no? Y el departamento que gane va a tener derecho a un premio especial o vamos a rifar algo, que vamos a fijar metas y esas metas se van a traducir en bonos como ir llevando ahí un conteo de todos los accidentes, de todas las cosas y poder en un momento dado proponer ahí cierto tipo de incentivos. Toda la parte de comunicación de los riesgos que se debe de hacer a través de los diversos medios que tiene recursos humanos para comunicar con el trabajador, la propia capacitación, la inducción, en fin, todas las estrategias que sean necesarias para proponer estas medidas y promover al mismo tiempo una cultura de seguridad y prevención de riesgos. Qué conferencias, qué videos, qué presentación de casos, lo que sea necesario. Y finalmente, generar índices de frecuencia y gravedad de accidentes. Estos índices, acompáñenme, son fundamentales porque nos van a dar una idea o nos van a dar una referencia, un indicador de cómo andamos en términos de seguridad y por lo tanto qué metas podemos plantearnos para ir reduciendo. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que ustedes tienen la empresa A. Y en esta empresa, en un mes, claro, cada empresa definirá la periodicidad necesaria para definir estos índices. Una semana, 15 días, un mes,
Depende, ¿no? Obviamente aquí nos vamos a ir hacia atrás, hacia la experiencia. Si yo sé que hay un alto grado de probabilidad de que ocurran accidentes, lo mejor es que esos índices se tomen en tiempos cortos, para que en tiempos cortos podamos ir atacando fuerte esta situación. Pero bueno, si yo sé que en mi empresa dan 5 accidentes al año, pues los índices se pueden tomar en un factor de tiempo mucho más grande, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a suponer que, bueno, es una empresa donde se trabajan 8 horas a la semana, lo cual quiere decir que al mes tenemos 8 horas por 5 días por 20 días hábiles, por decir algo, ¿no? Que esto nos da 8 por 5, 40, 40 por 20, 600, ¿no? Pero resulta que tengo 1000 empleados en total, ¿no? O en el área que, obviamente, estos índices se pueden sacar por departamento, se pueden sacar por área, se pueden sacar globales de toda la empresa. Ahorita vamos a hacer un índice global. Yo sé que toda mi empresa hay 1000 empleados. ¿Cuál es mi total de horas hombre trabajadas? Pues sería 600, ¿no? 600 horas que tiene el mes por 1000 empleados, ¿sí? Lo cual nos va a dar, ¿cuánto nos da? A ver, 600 por 1000, 600,000, efectivamente, ¿no? 600,000 horas laborables. ¿Cómo se calcula el índice? Ah, pues es muy fácil. El índice de accidentes es el número de accidentes que se llevaron a cabo. Vamos a suponer que hubo 15 accidentes, ¿sí? 15 accidentes que, vamos a ver cuántas, se multiplica por 1,000,000, esto es como una constante que se maneja siempre en estos índices, 1,000,000, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿y ese 1,000,000 de dónde salió? Es una constante que se maneja en la fórmula. Esto es el número de accidentes en el periodo que estoy midiendo para el área que estoy midiendo por 1,000,000 entre el número total de horas hombre laborales, entre 600,000, ¿no? Eso nos daría, vamos a aprovechar aquí la tecnología, ¿no? Para hacerlo rápido, 15 por 1,000,000 entre 600, 1, 2, 3,000, 25%. Entonces, 25, ¿sí? Este sería mi índice de accidentes, ¿no? Un índice que me está hablando de un 25 por 1,000,000, ¿no? En cuanto a lo que representa para las horas laborables, ¿no? Otro que es el índice de gravedad, es igual el cálculo, nada más que aquí lo que tengo que trabajar es cuántos días en términos de incapacidades se vieron reflejadas en estos accidentes, porque va a haber accidentes que a lo mejor requirió un día de incapacidad y otro que requirió toda una semana. Vamos a suponer que son 125 y el cálculo es igual, por 1,000,000 entre el total de horas hombre laborable. Entonces, puedo tener un índice que me diga en qué porcentaje de accidentes o en qué proporción de accidentes voy teniendo conforme a mi número de horas laborables. No quiere decir que sean 25 horas, quiere decir que es como una especie de punto 25, pero no es un porcentaje porque está calculado sobre 1,000,000, sobre millonésimas, ¿no? Pero me está dando un índice, ¿no? Un número. Igual me puedo generar un número de cuánto me está costando en días laborables. Obviamente el asunto es que, más allá de lo que represente, yo tengo que establecer un parámetro o a partir de eso ponerme metas de cómo lo tengo que reducir. Y entonces empiezo a establecer mis medidas de prevención, de disminución de accidentes, y en el siguiente periodo vuelvo a hacer los cálculos, obtengo los datos y empiezo a calcular si obtuve realmente una baja significativa o no, o si mis índices se mantuvieron igual o peor tantito. Si los índices se dispararon para arriba, quiere decir que salió peor, como decimos nosotros, el caldo que las albóndigas. Es decir, que la medida, lejos de funcionar, generó ahí otra cuestión. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Bueno, lo que decíamos, a lo mejor establecimos una medida que aparentemente estaba ayudando a reducir un problema que hemos identificado, pero por otro lado nos generó un problema peor, ¿no? Entonces, estos índices son una referencia que nos van a ayudar a trabajar un poquito con esta parte, ¿no? Bueno,
Entonces, ya la manera específica en que una organización establece sus programas de trabajo para seguridad e higiene, pues va a depender de muchísimos factores. El giro de la empresa, su tamaño, sus características, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de los aspectos fundamentales que hay que cuidar y de lo que una comisión de seguridad mixta e higiene definitivamente tiene que hacer, ¿no? Cuando yo digo una reunión puede ser mensual, semanal, evidentemente todo esto depende de la empresa y de sus propios riesgos de salud, ¿no? Y obviamente aquí un factor fundamental es la evaluación de todas estas medidas. Una comisión tiene que establecer criterios concretos y objetivos para periodo con periodo estar evaluando si las medidas y el trabajo que se está realizando en ese sentido está funcionando. Criterios objetivos como pueden ser este tipo de índices de accidentes y de gravedad. Para finalizar esta sesión, quiero que entremos en el 7.6, que es la administración de la seguridad e higiene, a ver una panorámica de cómo tendría que ser la visión global de la empresa sobre cómo trabajar con esto, ¿no? Y lo vamos a ver rápidamente y de manera muy sencilla con este enfoque. La empresa tiene que evitar que sucedan siniestros, o sea, evitar concretamente que sucedan accidentes, pero también tiene que evitar que surjan riesgos. O sea, una cosa es que yo evite que surjan accidentes cuando sé que inevitablemente tengo un riesgo laboral, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo que hacer una serie de políticas para ir quitando esos riesgos. O sea, es lo que les decía, es como, vuelvo al ejemplo del catarro, puedo hacer políticas para evitar los estornudos, ¿no? Pero también tengo que hacer políticas para evitar lo que causa los estornudos, ¿no? Irme al fondo y al problema inmediato y al problema de fondo. En el asunto de lo que sería la prevención de los siniestros, ¿no? Que es lo que, para evitar los siniestros, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Y en ese sentido, hay que identificar nuestras fuentes de riesgo, evaluar ese riesgo en términos de lo que implica en costo de horas hombre, evaluar su riesgo de muchas maneras, todo lo que me puede implicar, suprimir esos riesgos o, en última instancia, pues reducirlos, si es que es imposible suprimirlos, ¿no? Entonces eso tiene que ser como un flujo mental de lo que se tiene que estar trabajando, ¿no? Y de lo que tiene que guiar los análisis que hagan justamente las comisiones de seguridad e higiene. Por otro lado, les decía yo que tenemos que evitar los riesgos. Si yo ya identifiqué riesgos, puedo irme a las causas de fondo si los evito, ¿no? Aquí obviamente es donde entra el tema de los seguros y por eso la prevención y lo que tiene que ver con los seguros está conectado por una misma variable que es la financiación. O sea, finalmente todo esto va a requerir peticiones de recursos, presupuestos a elaborar y requisiciones que se tienen que hacer para tener todos los elementos para que todo esto pueda manejar. Creo que al final de cuentas se van a dar, ustedes van a llegar a la conclusión de que la función de recursos humanos requiere muchísimos recursos, pero vale la pena porque esos recursos van a retribuirse a la organización en sus ganancias, eliminando todos los factores negativos que pueden alterar la productividad. Así que bueno, ya el mundo de los seguros pues es el mundo de compartir los riesgos justamente con las empresas aseguradoras y tener ya un elemento que nos permita compensar los daños una vez que esto se realiza. Por ley, evidentemente, nuestra primer fuente para tener esta posibilidad pues tiene que ser las instituciones de seguridad social pública, el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también obviamente hay empresas que por sus giros particulares contratan seguros de riesgos ya muy específicos con otras empresas, ¿no? Dependiendo obviamente de sus particularidades. Entonces, bueno, eso sería como un mapa, este mapita que están ustedes viendo ahorita en la pantalla. Es un mapa que tiene que estar siempre presente de forma recursiva en los análisis que tienen que estar realizando las organizaciones para manejar la seguridad y la higiene. Pues bueno, terminamos con esta sesión. Considero que es un tema sumamente interesante. Esto es solamente así como una visión global del asunto. Con las actividades ustedes podrán profundizar un poquito más con ello. Y pues los espero en la siguiente sesión, ya nuestra sesión 12, con la cual vamos a cerrar este curso, esta materia. Espero que estén estudiando. Les deseo el mayor de los éxitos con todo lo que están haciendo. Les agradezco su atención y aquí nos vemos la próxima. Hasta luego.